Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Jorge Alberto García Cisneros y seré quien modera esta mesa titulada Gestión Educativa, Implementación de Programas y Políticas, perteneciente al programa de Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión de Educación Multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. La doctora Leticia Ventura Soriano es licenciada en Sociología de la Educación y doctora en Pedagogía por la UNAM. Su área de investigación está enfocada a la atención de la diversidad sociocultural en la educación, vinculada a las líneas de convivencia, derechos humanos, cultura de paz. Su trabajo está dirigido principalmente a la formación y profesionalización docente. La doctora Erika González de Salceda Ramírez es doctora en Ciencias de la Educación. Las líneas de investigación se centran en la formación y práctica docente, así como en la gestión educativa. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores del trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Víctor Manuel Ángeles Ruiz, que presentará su trabajo titulado Fortalecimiento de la vinculación de estudiantes de la licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios de la Universidad Rosario Castellanos, con el sector empresarial a través de la resolución de problemas prototípicos. Adelante, Víctor. Listo. Me escucho, ¿ah? Muy buenas tardes a todas y todos, maestras, docentes y compañeros de la maestría en Ambiente y Sistemas de Gestión. Mi servidor Víctor Manuel Ángeles, voy a presentarles mis avances del trabajo terminal que ya mencionaron anteriormente. Y bueno, como contextualización, este programa de intervención que diseñé se ha aplicado a estudiantes de la misma licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios Plantel Coyoacán de la Universidad Hoy en Día Nacional Rosario Castellanos. Un poco de la contextualización acerca del por qué me motivó a hacer este trabajo es porque en la Universidad Nacional Rosario Castellanos tienen un modelo de educación híbrido dual. ¿A qué nos referimos con la educación híbrida? Bueno, pues que se da en 3 espacios, de forma presencial, de forma híbrida y de forma semipresencial. Y en la cuestión dual es porque se busca combinar la teoría con la práctica para profesionales, con la práctica profesional, perdón, a través de experiencias de aprendizaje reales. ¿Cuál es el problema que detecté y que me motivó a iniciar esta maestría? Es que como docente de la misma licenciatura en Ciencia de Datos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, se identifica una brecha entre lo que es el diseño institucional de lo que es el modelo híbrido dual y su aplicación real en los espacios educativos, específicamente en el uso de problemas prototípicos como eje de aprendizaje. La justificación es porque yo consideré necesario que se debe de fortalecer el vínculo entre los estudiantes y el entorno laboral a través de proyectos reales que desarrollen competencias profesionales y permitan una consolidación del modelo dual en la práctica. Hoy en día, ¿cómo se lleva a cabo de acuerdo a mi experiencia? O sea, sí hay una educación dual, pero los problemas que cada semestre se le plantean a los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos son planteados por los mismos docentes, es decir, pues es una simulación de una problemática que desde nuestro punto de vista consideramos ellos tienen que resolver. Y al finalizar todo su semestre de estudio, ellos deben de presentar sus propuestas de solución a esos problemas prototípicos, los cuales debieron analizar y resolver
desde el punto de vista de cada asignatura que estén trabajando en ese semestre en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? Que la educación dual sea más efectiva, es decir, que sí haya una participación de empresas del entorno laboral, quienes presenten su problemática a los estudiantes, quienes van a primero a identificar ese problema a través de la aplicación de un diagnóstico y posteriormente con el apoyo de los docentes dentro del aula de clase si puedan resolver esas problemáticas y presentárselos a las mismas empresas que están participando y bueno, que sean aprendizajes más significativos. Y con ello lo que busco es que se logre crear un puente de vinculación entre el estudiante y la empresa. ¿Cuáles son los objetivos que yo planteé en mi trabajo? Es pues fortalecer esta vinculación de los estudiantes con el sector empresarial a través específicamente de 3 objetivos. Identificar las necesidades formativas en ciencia de datos con el fin de adaptar el modelo híbrido dual y su pertenencia a los objetivos del programa. Capacitará tanto a los docentes en el diseño, implementación y evaluación de problemas prototípicos y que los van a aplicar en la práctica en los conocimientos con los estudiantes y establecer estos vínculos estratégicos con empresas del sector público y privado. La metodología de mi modelo de intervención consta de 5 fases. La primera es la identificación de problemas empresariales reales. La segunda es la documentación del problema con base a la estructura de problemas prototípicos. La tercera es el acompañamiento y la investigación y la documentación de todos los hallazgos encontrados en las empresas por parte de los estudiantes. La cuarta fase es el planteamiento de estas propuestas de solución a las empresas. Y la quinta ya es la evaluación y retroalimentación por parte de las empresas y medición del impacto de esta metodología y posiblemente su vinculación. ¿Vale? Esta es la cuestión metodológica. En cada una de las 5 fases había diferentes actividades que he estado trabajando. Específicamente me voy a centrar en la número 1 porque es la que ya se ha implementado y son 3. La primera se brindó un taller a estudiantes sobre el modelo de individualidad en la URC. La segunda se brindó un taller a estudiantes sobre la elaboración de diagnósticos empresariales. Y la tercera, pues fue la invitación y firma de cartas de aceptación por parte de representantes de empresas a participar en el programa de intervención. Y las demás actividades corresponden a otras fases que no se han llevado a cabo. Eh, Esta parte para poder recolectar los datos y yo poderlos plasmar en mi trabajo de obtención de grado, pues apliqué un cuestionario diagnóstico, el cual me ayudó a identificar la problemática que realmente hay en la licenciatura. Se cuestionaron tanto a docentes a través de estructuras semiestructuradas. Y los análisis de datos los he hecho a través de una tabulación en escala Likert, que son 3 instrumentos de evaluación que apliqué para detectar los hallazgos y hice una cruce de percepciones que tienen los estudiantes contra los docentes en cuestión a los avances del modelo, ¿vale? ¿Cuáles son los hallazgos al momento de presentarme en este coloquio? En la primera fase, en cuanto a la comprensión del modelo híbrido dual, yo esperaba que pues, se entendiera con claridad el concepto sobre el modelo híbrido dual de la Universidad Rosario Castellanos identifiqué que el 92% de los estudiantes ya comprenden los principios del modelo híbrido dual y que algunos pocos aún presentan confusiones con relación a lo que es la educación dual y la participación de las empresas, ¿no? Y otro hallazgo importante es en cuestión a la aplicación de herramientas para elaboración de diagnósticos empresariales, es que los estudiantes ya demostraron un alto nivel de dominio en herramientas para elaboración de diagnósticos empresariales, identificando todas las áreas productivas de la empresa y relacionándolo con su carrera de estudio, que es la ciencia de datos, ¿vale? A través de las metodologías para detectar problemas y oportunidades dentro de las empresas participantes. Los otros hallazgos son más cualitativos, están ahí en pantalla, más sin embargo no considero mencionarlo porque son secuenciales, ¿vale? ¿Cuáles son los avances y logros y problemas detectados hasta el momento? Pues se cumplió con la primera fase del modelo que constó de las 3 actividades mencionadas anteriormente.
Los logros en específico es la participación activa del estudiantado, se diseñaron instrumentos de diagnóstico y se aceptó la participación de una empresa del sector productivo dentro de esta nueva metodología de trabajo. En cuestión a información importante, bueno, se ha implementado una de 5 fases, pero el proceso de implementación actualmente se encuentra detenido, ya que en el último semestre yo perdí el empleo como docente de la misma Universidad Rosario Castellano, lo cual me impide seguir trabajando con el contexto educativo, que son los mismos estudiantes. Estoy trabajando eh, con mi comité de trabajo terminal para ver si con esto puedo generar el reporte final o cambiaría en dado caso por alguna otra modalidad. Sin embargo, todavía sigo gestionando en la misma universidad la oportunidad de seguir trabajando con este entorno educativo, aunque sea de por fuera, aunque lo veo difícil porque se necesita estar frente al grupo para poder implementar correctamente este programa, ¿vale? Las limitaciones que también encontré dentro del proceso de intervención es que es un tiempo limitado de un semestre, un número de estudios de empresas participantes. Yo no pretendo que participe uno, sino buscaba mínimo de 3 a 5 empresas, lo cual también se ha vuelto un poco complicado tener la participación de las empresas y que también se comprometan con la formación dual de los estudiantes de nivel de licenciatura y que también ellos puedan evaluar esa oportunidad de crear este vínculo con el sector educativo, ¿vale? Y obviamente el principal proceso, limitación es la pérdida del empleo, por mi parte y por ende del contexto educativo, ¿vale? Y bueno, por el momento ya todo, les agradezco y escucharé sus comentarios. Gracias, Víctor. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leticia, adelante, por favor. Hola, gracias. Buenas tardes, Víctor, felicidades por este avance que llevas. Tienes ya mucho trabajo hecho y mis comentarios tienen que ver con algunas dudas que me surgen y la intención es que estas dudas te ayuden a construir como la articulación de estos elementos que tú ya tienes, ¿no? Y probablemente los tienes resueltos, pero en el documento que yo recibo y en tu exposición todavía quedan estos vacíos, entonces es importante que el lector de tu trabajo cuente con todos los elementos, ¿no? Y en este sentido, una sugerencia primero es volver a trabajar estos objetivos. Los objetivos siempre se siguen trabajando, ¿eh? Esto va para todos durante el desarrollo de la investigación. Entonces, yo te sugeriría hacer unos objetivos mucho más concretos, sobre todo el objetivo general, que no meta muchos elementos, sino la idea central de lo que estás buscando lograr con esta propuesta, para después desglosarlo en todos los aspectos que pueden ir contribuyendo, como esto que decía del diagnóstico. Una de las dudas que a mí me surge es, tú ya hiciste el trabajo, entonces más bien tienes que construir la argumentación. ¿Por qué o para qué es importante que el estudiante conozca el modelo dual? Él más bien, digamos, es quien vive esta experiencia de trabajar con este modelo. Sería importante que lo conozca el docente, que es quien lo va a implementar. Entonces, si tú ya hiciste ese ejercicio de dar el taller, ahí justifícanos algo que nos permita saber por qué es importante que el estudiante lo sepa. Después nos hablas de los problemas prototípicos y la identificación de problemas prototípicos. Y ahí me queda también una duda sobre estos problemas prototípicos que, según interpreto, van a salir de la propia experiencia del acercamiento a estas empresas. Entonces, cuando tú nos lo explicabas, nos hablabas de identificar los problemas prototípicos, pero no se amarra con la idea de que surgen de la realidad. No sé si ahí me estoy explicando, pero la idea es hacer notar que este vínculo con las empresas es para que los problemas prototípicos salgan de esa realidad. Entonces, ahí construir esta argumentación. Diagnóstico empresarial para que se olvido. Pues mira, en general serían como todas las observaciones que tengo
sí, esta sugerencia de seguir trabajando los objetivos y ver cómo armas estas argumentaciones en tus distintas etapas, ¿no? Y sacarle más jugo, que seguro lo tienes en la versión amplia, a lo que ya hiciste de los talleres, que puedas decir, por esto fue importante, que fue fallido. Siempre, sobre todo cuando hacemos estas intervenciones de acercamiento con la realidad, es importante hablar de las cosas que funcionan y de las que no funcionan para tener como todos los elementos, ¿no? No es necesario solo hablar de las cosas que salen bien cuando hacemos estas intervenciones, ¿no? Entonces sería todo, Víctor, y muchas felicidades por todo el trabajo que ya llevas avanzando. Gracias, doctora. Doctora Erika, adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos. Víctor, muy buenas tardes. En primera instancia, sí quiero comentarte que se me hace muy interesante tu documento, tu investigación, y sobre todo el hecho de que pienses en cómo ayudar a los chicos en ese logro, en el enlace empresarial, ¿sale? La realidad que vivimos actualmente es que es muy complicado que los jóvenes puedan insertarse en el campo laboral. Hay muchísimas limitaciones que les dan. Entonces, creo que este trabajo que estás desarrollando, híjole, puede ser de innovación y un preámbulo nuevamente para estos jóvenes, ¿no? Ojalá de verdad se generen los resultados esperados. También tengo yo algunas situaciones que espero te sirvan para la mejora de tu trabajo de investigación y que es cierto, como lo comentaba la doctora Leti, en el sentido de que, bueno, nosotros tenemos un documento resumido, pero a la hora que ustedes lo exponen, pues ya empiezan a salir algunas cosas, ¿no? Y entre ellas es la pregunta de investigación. Yo te invitaría a que la revises, la leas en voz alta, porque si tú la lees, te vas a dar cuenta que es una pregunta cerrada. Es decir, la respuesta es sí o no. Y en automático se acabó la investigación. No sé si me doy a entender. Entonces, ahí sugerirte la revisión, porque para mí es un cambio de redacción únicamente, ¿sale? Entonces, de ahí, yo creo que de ahí también se genera esta situación en los objetivos, que también coincido que tienes que revisar tanto el objetivo general como los específicos. De repente siento que en los específicos quieres abarcar tantas cosas que yo no sé si te va a dar tiempo. También eso yo lo pongo sobre la mesa. No sé en el nivel que vayas, no sé en qué semestre estés, pero sí a veces nosotros, es que voy a hacer esto, pero la realidad es que los tiempos, híjole, son muy complicados y me imagino que tú ya lo estás viendo, ¿no? Entonces aquí la sugerencia es que también puedas determinar hasta dónde sí puedo llegar. Y a lo mejor la parte que te hace falta, pues ya tienes los elementos para el doctorado, ¿no? Por otro lado, fíjate que también el hecho de trabajar este diagnóstico institucional, a lo mejor me quedé con la falta de elementos para haber visto parte de ese resultado del diagnóstico, ¿no? Que es parte de la etapa 1 que tú estabas ya construyendo y que, bueno, a lo mejor por los tiempos no nos dio aquí conocer más, ¿no? Lo que sí observo tanto en el documento escrito que nos hiciste favor de enviar como en la presentación, nos hace falta ese fundamento teórico. O sea, como que quedó muy corto ese sustento con el que tú te vas a abrazar y decir sí se pueden hacer las cosas, porque lo dice tal autor, porque lo dice tal autor. No sé, me acordé ahorita de Chavenato, que él trabaja la parte de la gestión, pero la gestión empresarial, y se va con los talentos humanos, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurrió, ahorita se me vino a la mente, ¿no? Sin embargo, bueno, yo lo pongo a disposición el hecho de que tú puedas darle también desde tu exposición ese fundamento teórico que pueda dar sustento a tu trabajo. Y la última, que también creo yo, pudieras revisar tu título, el título de tu tema, y me queda claro que ese también, hasta, no sé, un par de días antes de en el momento que te liberen, pues en ese momento puede modificarse el título, ¿no?
pero sí está muy extenso. Si nos vamos con el aparato crítico, séptima edición, pues tú también ahí hay un límite de cuántas palabras tiene que tener el título, ¿no? Sin embargo, bueno, eso depende también del aparato crítico. Yo te lo dejo a tu criterio, ustedes son los que determinan. Sin embargo, considero que el título queda demasiado, perdón que lo diga así, amplio. Estamos hablando de muchas cosas. Fortalecimiento de la vinculación de estudiantes de la licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios de la Universidad Rosario Castellanos con el sector empresarial a través de la resolución de problemas prototípicos. ¿Sale? Entonces, si te fijas, estamos abarcando muchos elementos. Entonces, tú tendrías que hablar desde la Rosario Castellanos, que es como, aparte, a lo mejor un poco de sus antecedentes, hablar algo de la licenciatura. Entonces, fíjate el perfil de ingreso, el perfil de egreso, si nos vamos en ese tenor, y cómo entraría este proyecto prototípico en tu investigación, ¿no? Espero que te sirvan los comentarios, y ojalá sea un logro al 100% esta investigación. Muchas gracias. No, muchas gracias a Gracias, ambas. Víctor. Gracias, Víctor. A continuación, Lorena Hernández Jiménez presentará su trabajo titulado Dominios de gestión directiva y desarrollo de habilidades duras en la sistematización de la evaluación formativa a la práctica docente en el CETIS número 9, Josefina Ortiz de Domínguez. Adelante, Lorena. Listo, ¿ya me escuchó? ¿Y se ve la presentación? Sí se ve bien. Oye, Lorena, ¿nos puedes decir de qué semestre eres? Creo que ese es un elemento que nos sirve. Ok, correcto. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Lorena Hernández Jiménez, de la maestría MASGEM, y soy de segundo semestre. Mi trabajo terminal se ubica en la línea de investigación, prácticas educativas y procesos de formación. Mi proyecto de investigación tiene por título, ahí hice ya unas adecuaciones respecto a unas observaciones ya realizadas. Entonces, mi proyecto tiene por título Actualización en competencias de gestión directiva para evaluar la práctica pedagógica en el CETIS número 9, Josefa Ortiz de Domínguez, el cual se ubica en el marco de la política educativa actual, que es la construcción de la nueva escuela mexicana, así como el establecimiento del marco curricular común y en atención a las líneas de política pública para la educación media superior. Mi tema de investigación, bueno, el proyecto tiene como objeto de estudio las competencias en gestión directiva para evaluar la práctica pedagógica. Los sujetos de estudio corresponden a personal docente con cargo directivo del área académica adscrito y promovido al plantel Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios número 9, Josefa Ortiz de Domínguez. El problema de investigación, bueno, pues la problemática detectada tiene que ver con las debilidades en la práctica de gestión directiva académica para evaluar la práctica pedagógica. La problematización, bueno, la resumí en que durante los últimos 5 años las instituciones educativas en todo el mundo han enfrentado grandes desafíos ante la diversidad de cambios acelerados empujados por la emergencia sanitaria, donde las organizaciones y la sociedad en general aún continúan ajustando cambios importantes y significativos de adaptación. Frente a dicho contexto, el CETIS número 9 enfrenta varios retos por atender, siendo uno de ellos la falta de evaluación pedagógica frente a contextos emergentes y cambios curriculares. Ahorita nada más voy a enunciar 3 causas asociadas a esta problemática, que son habilidades de gestión directiva desvinculadas, carga administrativa excesiva e insuficiencia de criterios y mecanismos. Como antecedentes, de acuerdo a la literatura científica revisada de 5 años anteriores, se identifican coincidencias de hallazgos investigativos con el planteamiento de investigación. Para efectos de esta presentación, solo coloco 4 de 7 explorados y expuestos en el trabajo de origen, las cuales han guiado la construcción de mi objeto de estudio.
Todos ellos, bueno, concluyen con que existen debilidades en cuanto al seguimiento de desempeño docente, que la gestión directiva incide significativamente en la práctica pedagógica de los docentes, que la evaluación formativa tiene una incidencia significativa en la práctica reflexiva de los docentes. Aquí sugiere una adecuada implementación para mejorar estas prácticas. Y el de analizar características de estrategias directivas que promuevan la cultura de la evaluación docente para contextos emergentes. Los efectos de esta investigación, bueno, pues el propósito de atención a la problemática detectada es propiciar un acercamiento a la cultura de evaluación que coadyuve al acompañamiento a la profesionalización de la práctica pedagógica, con miras de establecer criterios asequibles para valorar la misma de forma crítica, lo cual conlleva una responsabilidad ética para la mejora continua. El fin es reducir la incertidumbre que presenta el personal docente ante los desafíos que enfrentan las generaciones actuales frente a los contextos complejos y los cambios curriculares. Como justificación, bueno, el propósito de atención a la problemática detectada responde a la mejora del ejercicio de la función directiva, la cual implica diferentes desafíos. Cada profesional responde a ellos a partir de su propia experiencia, la cual es preciso fortalecer mediante una formación que movilice sus saberes y conocimientos y asegure los aprendizajes de los estudiantes. Esto es retomado de investigaciones hechas por Mejoredu, que son de reciente publicación, y bueno, de ahí también se justifica esta parte. Como relevancia social, bueno, pues en el marco de la atención a las líneas de la educación media superior, bueno, pues se busca que estas mejoras en la práctica pedagógica pues fortalezcan a los alumnos en promover capacidades para desempeñarse de manera realista y responsable ante oportunidades y riesgos que ofrece la sociedad moderna. Como relevancia científica, bueno, pues se toma en cuenta una literatura científica que enfatiza que hay poca investigación en cuanto a temas, por ejemplo, de evaluación formativa, políticas de evaluación docente y análisis de condiciones contextuales de la docencia para su evaluación. Como pregunta de investigación tenemos que, bueno, el punto es actualizar las competencias directivas. Bueno, pues aquí sería, ¿qué tipo de intervención formativa coadyuvará a la actualización de competencias en gestión directiva para evaluar la práctica pedagógica? Como preguntas específicas, ¿qué tipo de conocimientos de gestión directiva carece el cuerpo directivo para evaluar la práctica pedagógica? ¿Qué contenidos temáticos serán acordes para actualizar las competencias de gestión directiva para evaluar la práctica pedagógica? Como tal, los objetivos general y los objetivos específicos, de acuerdo a la metodología, tienen que estar acordes con las preguntas de investigación. Entonces, como objetivo general sería proponer una intervención formativa para actualizar las competencias, es decir, saberes y habilidades de gestión directiva para evaluar la práctica pedagógica. Objetivo específico 1, identificar tipo de conocimientos deficientes predominantes en las prácticas de gestión directiva para evaluar la práctica pedagógica. Y el objetivo 2, identificar contenidos temáticos que actualicen las competencias de gestión directiva para evaluar la práctica pedagógica. La metodología de la investigación, bueno, pues el planteamiento del problema parte de un razonamiento deductivo, encauzando el diseño de investigación al enfoque de corte cualitativo, con método descriptivo y paradigma prospectivo. Bueno, aquí pongo una breve descripción de cómo un autor asume este paradigma prospectivo. Y nos menciona que Farías, de acuerdo con Gilberto Peralta Alemán, la prospectiva se entiende como un medio de conocimiento y medio de acción para elaborar un programa general o realizar un proyecto particular, lo cual implica una necesidad de conocimientos de futuro. La técnica a utilizar para la recolección de datos será por medio de la entrevista dirigida, semiestructurada, y la observación de la práctica directiva en un proceso de evaluación docente, tomando algunos elementos del método etnográfico. La muestra de estudio corresponde a 2 docentes
con nombramiento de función directiva académica y un docente con función de encargado de jefatura provisional. Para elaborar los instrumentos de recolección de datos y hacer el análisis e interpretación de resultados, se toman en cuenta dos variables, las cuales enunciarán por el momento nada más las dimensiones a explorar para no leer todo. Pero bueno, tiene que ver la variable 1 con competencias de gestión directiva en las dimensiones planeación y organización, liderazgo, monitoreo y acompañamiento y asesoría colegiada. Y como variable 2, la evaluación de la práctica pedagógica. Aquí todavía tengo que pulir un poquito más porque me falta encontrar un poco más de literatura, pero las dimensiones serían en cuestión de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. El marco teórico, también estoy en ese proceso de definirlo, pero ahorita, por lo que llevo avanzado, bueno, pues las competencias de gestión directiva se enfocan con conceptos claves o fuertes en cuestión de la evaluación de la práctica pedagógica, que puede ser formativa y continua, con un enfoque positivista de Augusto Comte y con especificaciones que realiza Ángel Díaz Barriga. El concepto de práctica pedagógica asociado a la reflexión crítica, donde, de acuerdo a la literatura científica explorada, nos da como un margen de la teoría del aprendizaje reflexivo y teoría del cambio conceptual, el liderazgo académico desde una cultura de evaluación docente y una comunicación asertiva con una teoría del feedback y el acompañamiento pedagógico. Ahí me falta un poquito definir. La propuesta para la problemática detectada es una intervención formativa para actualizar y fortalecer competencias de gestión directiva que coadyuven a la evaluación de la práctica pedagógica. Tentativamente, bueno, pues es la propuesta de una formación blended learning que combina elementos de la formación presencial y en línea, donde se puede acceder a contenido en línea y luego asistir a sesiones presenciales para profundizar en los temas. Sería todo. Gracias. Gracias, Lorena. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leticia, adelante, por favor. Gracias. Hay que dejar de compartir para que nos podamos ver, Lorena. Sí, ahí voy. Ajá, bueno, en lo que vas cerrando. Bueno, me parece súper pertinente estas modificaciones que hiciste, porque parte de las cosas que me quedaba ahí pensando tenía que ver con lo que señalabas en el documento que nos enviaste, que recibimos sobre habilidades duras y demás. Entonces eso quedó fuera. Me parece muy pertinente porque ya tienes muchos otros elementos en los que debes profundizar. Entonces, ya me parece que va agarrando un camino, pero todavía, y es segundo semestre, tienes un tiempo, pero no demasiado, en cosas que debes articular un poco mejor. Por ejemplo, también me dio gusto ver las definiciones porque una de mis preguntas eran sobre cuáles eran tus conceptos clave. Aquí ya nos presentaste algunas definiciones. Sin embargo, cuando nos hablas de prácticas pedagógicas, a mí no me queda claro si lo que buscas es que estos directivos conozcan evaluaciones sobre la práctica pedagógica para evaluar a los docentes o como herramientas que proporcionen a los docentes para que los docentes puedan evaluar a sus grupos. Entonces, que ahí son como dos cosas que tendrías que aclarar, probablemente son las dos. Y hay un libro que sería como necesario que revises porque me parece que proporciona muchos elementos para pensar una evaluación reflexiva como la que tú señalas, que es el de evaluación del aprendizaje para el aprendizaje de Tiburcio Moreno. Este texto lo puedes conseguir, de hecho ya está ahí por las redes en digital. Sería interesante que lo revisaras. Lo que señala, bueno, otra de las cosas que te recomiendo hacer y que son cosas que ya las tienes más a la mano, es hacer un pequeño apartado donde nos digas qué elementos se plantean de manera institucional desde la escuela en la que estás abordando la investigación, que debe tener un directivo.
qué se señala que son sus labores, sus procesos de gestión, y probablemente ahí encuentres algunos vacíos que puedan ser tus sugerencias, porque yo no sé si dentro de estas funciones esté el conocimiento sobre las evaluaciones pedagógicas, y si no, ahí tienes una aportación que hacer, ¿no? En por qué sería importante. Otro aspecto que sería necesario seguir profundizando como parte de la problemática que tú planteas es señalar por qué a partir de la pandemia tú identificas que la evaluación es un elemento necesario e importante a abordar. Tú señalabas ahí, bueno, la pandemia nos dejó ver muchas cosas, ¿no? Y esto lo hemos ido como revisando ya en algunos documentos sobre las experiencias de las limitaciones que tenemos para el trabajo en línea. Entonces, primer tarea es identificar por qué esto sale durante la pandemia, qué fue lo que mostró específicamente, no tan general. Y luego, ¿por qué la evaluación? ¿No? De una experiencia que tuve de grupos focales con profesores de distintos niveles educativos, veíamos que la gestión de los directivos era cuando no estaban como tan insistentemente en la presencialidad, dejaba un vacío que permitió en escuelas esa autonomía del docente y que lograron hacer cosas que ni ellos mismos sabían. En otros casos no. En otros casos necesitaban que el director estuviera atrás de ellos. Entonces, ahí tú también podrías como documentar que a partir de la pandemia y ahora en la pospandemia, qué necesidad se marca y por qué trabajar este tema de la de evaluación de la práctica pedagógica. Y tienes que uniformar la idea de la evaluación de la práctica pedagógica o de la práctica del docente. Ahí como que se está jugando estas nociones, pero de manera muy suelta. Entonces hay que amarrarla. ¿Qué quieres evaluar? ¿La práctica pedagógica del docente o quieres herramientas para lo que te decía hace un rato, ¿no? Para que aplique el docente en las evaluaciones. En el caso de educación básica, existen lineamientos de la UNESCO sobre las características que debe tener un buen directivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces hay que indagar si ya se ha escrito algo sobre media superior. Y también me parece muy importante y necesario que nos hagas un pequeño ahí párrafo donde nos hables cómo en este caso se ha recuperado la de la nueva escuela mexicana, porque no en todas las escuelas de educación media superior lo han recuperado. Entonces, si ustedes lo están recuperando, porque deduzco que eres profesora de ahí o no sé, si ustedes lo están trabajando o en esa institución se está trabajando, poner cómo lo están trabajando, ¿no? Porque hay como, se ha interpretado de muchísimas formas, ¿no? Pero sobre todo, cómo se está trabajando en relación a tu tema, que es la evaluación, ¿no? Entonces eso sería todo, Lorena, y felicidades por los avances. Gracias, doctora. Doctora Erika, adelante, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Fíjate que coincido enormemente con los comentarios que te acaba de hacer la doctora. Me da gusto que hayas hecho ahí unos giros a tu trabajo de investigación. Creo que era necesario, ¿no? Me llama la atención dos cosas, fíjate. Me quedo con algunos vacíos todavía. Espero que en el documento en extenso sí se maneje, pero ahorita me genera ruido. Si me voy a abocar específicamente a cómo voy a evaluar la práctica docente o cómo yo directivo tengo que trabajar con mis compañeros para evaluarlos. Ahí es donde me está generando ruido, porque de repente como que siento que, perdón pero que lo diga así, que el objeto de estudio es el director, y de repente como que me quedo con que el objeto de estudio pueden ser los docentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendríamos también que definir para dónde está centrada la investigación, ¿no? Estaba yo pensando que si tiene que ser la gestión directiva, pues a lo mejor que pudieras trabajar con Pilar Posner, ¿no? Ella está muy centrada en todo lo que tiene que ver con la gestión escolar, la gestión educativa y sobre todo la gestión directiva. Y ella hace
no es se me fue el término, pero ella le llama la caja, se me fue el término, pero cada uno de los elementos, digamos, de esas carpetas, tiene que ver con características que debe de tener el director. Y a partir de esas características, cómo está trabajando con los docentes. Por eso te digo que ahí es donde me genera incertidumbre si mi objeto de estudio es el director o son los docentes. Y que muy atinadamente te decía la doctora en el sentido de que efectivamente tú te estás centrando a raíz de la pospandemia. Pero este tema no se me hace nuevo, este tema se me hace desde atrás, ¿no? Que a lo mejor sí se enfatizó enormemente durante la pandemia, ¿no? Y que a veces faltaba ese acompañamiento del director o salieron esas fortalezas del cuerpo directivo, ¿no? Pero de igual manera fue de los docentes. Entonces, por eso te digo que hay esa ambigüedad en este proceso, ¿no? Te sugiero revisar la pregunta de investigación todavía. Ahí es donde estoy encontrando esta situación que no me cuadra y por ende, pues sí te sugiero revisar el objetivo general y los específicos, porque en el objetivo general tú quieres proponer algo que pueda transitar. Ok, está padre eso, ¿sale? Pero en los objetivos específicos, fíjate, en los dos objetivos específicos, tú inicias con el mismo verbo, identificar. Entonces, ahí es donde me genera ruido, porque entonces, ¿qué tiene que ver con el objetivo general que tiene que ver con proponer? Me queda claro que también tiene que atender a las interrogantes, a las preguntas secundarias, pero también es cierto que debe de atender al contenido de tu trabajo, lo que tú vas a hacer, lo que tú esperas lograr en esos procesos, ¿no? Tú hablas mucho de las competencias de gestión directiva, por eso sigo diciendo que ahí tendrías que determinar esa parte, ¿no? La otra situación que yo veo y que pierdo es qué pasa con la reforma educativa de educación media superior. Se estaba dando, bueno, no sé si ya concluyeron o todavía está en proceso, pero ahí había un tema que tenía que ya relacionarse con la NEM. Y ante esta situación, ¿cómo se está vislumbrando las funciones directivas y cuál es el papel del docente también en el aula? Y que me queda claro que y muy atinado, porque te iba yo a hacer el comentario, pero sí lo mencionaste, el acompañamiento, ¿no? Y que ese es un rubro que se está trabajando de boga en la actualidad. No sé, yo sé que está en proceso, yo sé que todavía tienes ahí, estás todavía aterrizando algunas cosas. Cuidar los instrumentos, ¿sale? Porque, a ver, yo lo que no quiero es que, a ver, yo director, voy a ver cómo, decías tú, la evaluación formativa. Yo no sé si vas a continuar con la evaluación formativa. Y cómo lo está mirando el director con el docente, o si es lo que trabaja el docente en el aula. Y yo como director voy a verificar ese acompañamiento para ver si las cosas que está haciendo son las correctas. Entonces, por eso vuelvo a caer a lo mismo, ¿no? Si te fijas, creo que en lugar de ayudarte te estoy enredando más. Pero si te hago esta serie de cuestionamientos, es con la idea de que a lo mejor tú puedas sentarte un poquito y determinar, esta es mi línea, mi objeto es es el director, y sobre el director, que yo creo que sería lo correcto por todo el trabajo que ya llevas realizado, y centrarte en esa parte. Y sí, efectivamente, como les decía la doctora Leti, hay varios documentos en educación básica que a lo mejor te pueden servir como parte de ese apoyo o sustento normativo que de cierta manera pues tú también debes de manejar, y sobre todo los directivos, ¿no? Tanto que se está dando este rollo también hasta de los derechos humanos, hasta donde también es la injerencia del director
en ese seguimiento con el docente, ¿no? Porque ahí hay otro tema que a veces no lo vemos, pero puede ser parte de la cotidianidad que vivimos adentro de las instituciones. Espero te sirvan mis comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. A continuación, Aldo Benumea Peña, que presentará su trabajo titulado La política de educación superior del CONACYT y el proceso de evaluación y acreditación de programas de posgrado. Adelante, Aldo. Muchas gracias. Espero que ya se vea mi presentación. Sí. Sí, muchas gracias. Pero... ¿Ese verdad? Bueno, Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, compañeros, profesores. Justamente mi trabajo es la política de la educación superior del CONACYT y el proceso de evaluación y acreditación de los programas de posgrado. Soy estudiante de la MASGEM, del cuarto semestre, entonces son presentación de resultados. Estamos sobre la línea de política educativa y cambio social en las grandes urbes. En ese sentido, tenemos que decir que el objetivo de este proyecto de investigación trata de discutir el impacto de los cambios en el diseño e instrumentación de las políticas impulsadas por el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y posterior Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, hasta convertirse en el hoy Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la CECITI, ¿no? Como una estrategia para fomentar la educación de excelencia, la educación superior y posgrado en las grandes urbes y en el país en general, así como su impacto en las comunidades de HCTI, que son de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. En ese sentido, y para este estudio, se pretende utilizar, ¿no?, un método analítico con un enfoque de investigación mixto, con el apoyo de datos estadísticos y encuestas realizadas a los coordinadores de 670 programas de especialidad, maestría y doctorado ubicados principalmente en la Ciudad de México y también posteriormente al resto del país para obtener información que permita justamente medir pues la pertinencia de la aplicación de la política de evaluación y acreditación de los programas por parte del CONACYT y su transformación al ahora Sistema Nacional de Posgrados, ¿no?, ya que la combinación de estos enfoques pues permite tener una mejor comprensión del problema planteado. Originalmente nos habían dicho que la primera etapa en el primer coloquio teníamos que acotar, ¿no?, nuestro universo. En ese sentido, hicimos una primera etapa de muestreo de los 670 posgrados ubicados aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, vimos que también lo podíamos amplificar y también lo hicimos para el resto de los programas, que son 2.882 programas que están también vigentes y distribuidos a lo largo y ancho del país. Entonces, pues ampliamos nuestro campo y justamente obtuvimos información muy importante, ¿no? En ese sentido, cabe señalar y tener presente el antecedente de lo que queremos exponer. Esta política, que duró 30 años, se centró en la mejora continua y en el aseguramiento de la denominada calidad de los programas de posgrado, ¿no?, a través de un esquema pues riguroso, ¿no?, esquema de evaluación de aspectos meramente cuantificables. Esto con la idea, o nos vendían la idea, de fomentar programas de posgrado con altos estándares de calidad, que en muchos casos no tenían impacto en la realidad nacional, ¿no? Es decir, desde la creación de este tipo de política en 1991, con la creación del Padrón de Excelencia, que después se transformó en el programa de fortalecimiento del Programa Nacional y después hasta instaurarse en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, pues se perdió un poco el juicio,
académico e integral de la valoración de los programas. Se dejó fuera elementos que valían y que reconocían a los posgrados, como la inserción de sus egresados en las comunidades disciplinares, la diversidad de las formas de producción científica y el impacto social de los programas, hasta la llegada de la transformación gubernamental y de gobierno en 2019, ¿no? Donde empezó la transformación de este programa, de este mecanismo que operaba la política de educación superior de excelencia, que era órgano rector, el entonces CONACYT, y se transformó en el denominado Sistema Nacional de Posgrados, ¿no? En ese sentido, cabe señalar y que en el marco de esta transformación del CONACYT, el PNPC fue sustituido en 2022 por un Sistema Nacional de Posgrados. Este modelo buscaba garantizar el acceso universal a la educación y a la ciencia como un derecho fundamental. A diferencia del PNPC, que podemos ver en la parte superior, el SNP no se basaba en un esquema estricto de evaluación de la calidad educativa, sino en un modelo organizativo por categorías que considera la participación activa de los programas en la realidad nacional y su articulación con las redes de colaboración interinstitucional y social. Como podemos observar, se trata de dos políticas en materia educativa con visiones totalmente diferentes, ¿no? Pero que de alguna manera generaron beneficios a la comunidad a diferente nivel. ¿Cuál es la problemática? Bueno, pues con base en lo anterior y con toda la información que logramos recopilar, histórica, estadística, se generaron modelos de evaluación con base en criterios de clasificación y valoración de los programas. Y con base en esto, se consideró que los dos modelos a analizar, pues de antemano son opuestos, ¿no? Uno es meramente riguroso y el otro es un poco más flexible. Cada uno muestra una ideología política desde el que se observa el problema educativo nacional con aristas completamente distintas. Sin embargo, pues también cada uno de estos dos modelos tiene sus atributos y sus virtudes. De esta manera, es importante tratar de responder los siguientes cuestionamientos. ¿Se están cumpliendo los objetivos planteados en la creación del SNP, tales como una mayor solidez epistemológica en los proyectos de investigación que surgen de estos programas? ¿Los planes de estudios cuentan con mayor rigor científico e incidencia social, acordes a la transformación que vive el país? Y si el SNP fomenta la pertinencia científica y social de los programas para que contribuyan a la solución de problemas regionales y permitan el tránsito del país a ser un referente mundial en materia de ciencia y tecnología. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos que el SNP más bien se convirtió en un mecanismo sumamente laxo que no permitió el crecimiento homogéneo y equitativo de los programas en las diversas áreas del conocimiento. Tampoco se contrarrestó la centralización de los programas y tampoco se cumplió con la premisa de generar más espacios para estudiar un doctorado. También se encontró que se descuidó el acompañamiento en la formación de los estudiantes y un claro ejemplo de esto fue la tasa de graduación que pasó del 70% al 40% en todos los programas. Es decir, que ahora solamente 4 de cada 10 estudiantes obtienen su grado, tanto en maestría, en doctorado y en especialidad. Es un promedio general que se saca de los datos estadísticos que ingresan todos los programas que están registrados en el Sistema Nacional de Posgrados, ¿no? Esta es una problemática. También se detectó que hay profesores que tienen cargas académicas completamente fuera un poco de orden. Tienen registrados hasta 20 estudiantes como directores de tesis, ¿no? O se encuentran participando entre 8 y 20 programas al mismo tiempo como profesores de tiempo completo o asociados al menos a algún programa. Esto generó un desborde total, ¿no?, que no se ha podido contrarrestar. En ese sentido, existen propuestas para que, con base en esta información y el impacto de la política de educación superior
en el proceso de la evaluación y acreditación de los programas de posgrado, tanto por el PNPC como por el SNP, se determinó que es necesario establecer y crear un tercer modelo de clasificación y valoración de los programas que fomente la pertinencia científica, tecnológica y social de los programas reconocidos en el SNP para brindar oportunidades a las personas que quieran seguir preparándose y que contribuyan al desarrollo regional y nacional. En ese sentido, y como parte de la transformación del CONACYT a Secretaría de Estado, también se transforma y con ello ahora se propone un esquema que reconoce la diversidad, que valora otros saberes y que busca la atención de problemas prioritarios generados en los diferentes espacios de la sociedad. En ese sentido, este tercer modelo promueve la formación de personas capacitadas y comprometidas con los estudios y la resolución de los problemas prioritarios de México. Busca contribuir al desarrollo científico, humanístico y tecnológico a través de la formación y la investigación en los posgrados, tomando en cuenta los entornos socioeconómicos y las necesidades de las diferentes regiones del país. También trata de favorecer el acceso al posgrado mediante acciones afirmativas y de inclusión social. Aquí se presenta una tabla de cómo pasamos de un modelo a otro, en el que en el PNPC teníamos 18 elementos que eran prácticamente orientados a otro esquema, meramente pues hasta cierto punto productivista, ¿no? Y luego pasamos hacia el SNP, donde prácticamente se eliminan muchas cosas. Y ahora nuestra propuesta tiene que ver con esta reorganización que implica un cambio sustantivo respecto a la tradición que representaba el PNPC, porque estuvo instaurado casi 15 años, y sus antecesores, y se abandona esta visión centrada en la excelencia académica como sinónimo de competencia y productividad científica, para dar paso a un enfoque más inclusivo, socialmente comprometido, diversificado, que reconoce distintas formas de generar el conocimiento. Entonces, este modelo, en síntesis, es un programa con mayor pertinencia científica y social y productiva que se legitima con la participación de la comunidad académica mediante una revisión por pares que contribuya y enfoque los esfuerzos en la formación de personas altamente capacitadas en la solución de las demandas sociales y económicas del país, y con ello lograr la pertinencia en la oferta regional y nacional de los programas de posgrado. Esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leticia, adelante. Gracias. Aldo, igual es un trabajo bien interesante y necesario para poder identificar estos cambios, ¿verdad?, que se dan en el CECITI. Creo que hay un trabajo necesario que hacer respecto a la delimitación de lo que hay que investigar, porque si no, el análisis se amplía demasiado y vemos superficialmente muchas cosas. Entonces, una primera sugerencia que te quiero hacer es elegir qué en concreto quieres en lo que quieres profundizar. Una de las cosas que me quedaba pensando, bueno, en el documento escrito que recibimos, al principio creí que no tenías estos elementos de cambio de CONACYT, pero después más adelante sí, porque no nos hablas de esta transformación, sino que primero lo pones como CONACYT y después ya como CECIT. Entonces ahí como arreglar eso para que no exista la confusión. Ya cuando te escucho en la exposición veo que lo tienes mucho más claro. Creo que es muy corto el tiempo para poder pensar en una posible evaluación de lo que es ahora el CECITI y el SNP. Eh, puedes, sabes que creo que hay muchos elementos que no logro como entender qué en sí es lo que te interesa, pero bueno, la sugerencia va en esto, en pensar en esta transformación y la pertinencia
en relación a los distintos elementos que tú ya mencionas, pero que nos debes decir en concreto cuál es la carne de esos grandes enunciados que nos pones en esta última figura. Porque en esta última figura me parece interesante, pero no logro distinguir cuál es lo que tú encontraste de lo que se dice oficialmente. En este sentido, sería bueno que nos digas, bueno, se dice que los programas van a contribuir en esto a través de tales cosas. Yo con la documentación me doy cuenta que se logra esto, o que no se logra esto, o que es necesario fortalecer. Hay como hacer una distinción en lo que tú puedes profundizar y analizar de lo que se estipula formalmente en la institución. Otra cosa que me hizo un poco de ruido es pensar en estos programas y esta homogenización, que no creo que es lo que se esté buscando, y me parece que parte de las necesidades que tenemos ante estos cambios que han sufrido, se han llevado a cabo en estas instituciones, es pues identificar cuáles son los aspectos a seguir fortaleciendo. Y todavía hay algunos hilos sueltos sobre estos cambios que es necesario seguir replanteando y repensar, sobre todo en esta institución en la que estamos, que es la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y cómo cabe programas de posgrado en estas demandas y si se van a caber a través de las adecuaciones que se haga. También, ¿qué lugar se les da a esta diferencia de programas que son de investigación y profesionalizantes que compiten en un mismo escenario? ¿Por qué hago esta? Es algo que yo aquí traigo como un poco atorado con estos cambios que ha habido, porque nos ponen a los programas a competir como si estuvieran en las mismas condiciones y como si estuvieran ofreciendo lo mismo. Incluso los programas profesionalizantes no son una prioridad, están como, dependiendo si es una maestría o un doctorado, como un tercer interés para darles becas. Se priorizan las de investigación y esto es un tema a discutir también, ¿no? ¿Por qué se prioriza la investigación? O sea, entiendo por qué, pues, pero habría que ver las particularidades de las aportaciones de los programas de profesionalizantes. Entonces, lo que quiero decir es, hay muchos cabos de los que tú te puedes agarrar para hacer este análisis porque es súper pertinente y necesario y por supuesto que va a dar unas primeras líneas a partir de estos cambios. Todavía no podemos como poder discutir mucho ante el corto tiempo, pero me parece que tu investigación va a ser una aportación necesaria. Entonces, concretando, hace falta una delimitación que te va a ayudar mucho a concretar el análisis. Y pues felicidades por ese trabajo, Aldo. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Erika, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Fíjate que se me hace un tema muy, muy, muy interesante y quienes trabajamos en educación superior creo que es nuestro pan de todos los días, ¿no? El cómo buscar que los programas lograran llegar al PNPC, ¿no? Y era, tú muy atinadamente lo decías en la exposición, lo complicado que se había realizado, ¿no? Ahora se ha perdido un poco el proceso, hemos tratado de recuperar muchas cosas, estamos en eso, pero sobre todo estamos en el hecho de cómo las instituciones de educación superior pueden transitar a generar proyectos sí de calidad, sí de nivel, y cómo poder tener ese seguimiento de manera oportuna. Yo creo que son elementos que ahora lo veo desde otra vista, ¿no? Tú lo ves de una porque tú eres parte de evaluador, yo lo veo del otro lado como parte evaluadora, ¿no? O evaluada, perdón. Creo que el trabajo, a final de cuentas, yo estoy resumiendo que es un trabajo que es una aportación completamente necesaria, tal como lo decía la doctora. Sí considero también enormemente el hecho de que sé que tienes la información en la mano para poder generar todos tus datos que nos pudiste dar y poder ver esos comparativos. Está padre, o sea, la realidad es que está padre, pero yo pienso, a reserva de que tú lo veas, porque no sé si también estás en el segundo semestre,
te dé tiempo de hacer el análisis a tanta información, porque no es cualquier cosa. O sea, no nada más aquí está mi gráfica y se acabó, sino hacer ese análisis profundo de la información que se está generando, porque van a entrar contextos, regiones, o sea, cuestiones hasta políticas que se viven en los estados. Entonces, son elementos que no sé si tú también estás considerando. Entonces, por eso lo pongo sobre la mesa, ¿no? Ahora, efectivamente, esta política que se tiene, ¿con qué lo sustentaríamos? Desde la visión actual de la política actual que estamos viviendo, o vas a traerlo de la política que yo sé que trae un seguimiento ahí, de la política anterior, de la administración pasada, y que fue uno de los puntos a donde la apuntaló CONACYT, ¿no? Y que de ahí el cambio de nombre y demás, ¿no? Entonces, ahí habría que revisar esa parte. Ahora, fíjate que en el orden en que tú me lo planteaste, híjole, me generaba ruido algunas cosillas. Y a lo mejor te lo pongo sobre la mesa, ¿sale? Cada quien tenemos nuestra propia lógica investigativa. Cuando tú empezaste a decírmelo, me perdí en un principio, porque entonces dije, ¿cuál es el problema? Y de hecho planteaste hasta el objetivo y demás, la metodología, y luego ya te regresaste a decir cuál era el problema. Entonces, no sé, vuelvo a reiterar, cada quien tiene su propia postura. Yo iría primero a que nos des a conocer esa problemática y luego ya cómo lo atacarías, que en este caso es parte de tus objetivos. Ahora, sí también te invito a que revises la pregunta de investigación, bueno, las preguntas de investigación, porque las dos también son cerradas. La respuesta es sí y no. Que a lo mejor si te le colocas el por qué, bueno, ya vendría la explicación, pero de manera directa son preguntas cerradas. Entonces, yo digo, entonces, ¿qué caso tiene hacer una investigación si la respuesta es sí o no? Entonces, yo iría más de fondo, cambiarle nada más la estructura inicial de tu pregunta. Para ello, también verificar que tus objetivos estén dando respuesta a esa pregunta, porque siento que son dos caminos opuestos y por eso siento que tu mundo investigativo, perdón que lo diga así, pero es muchísimo lo que tú nos estás dando a conocer, que la verdad se me hizo muy interesante todos los datos que nos planteaste, ¿no? Es una macro investigación, así lo aterricé en mi cuaderno de notas, ¿no? Si no se va a trabajar sobre la calidad, porque antes era eso, el PNPC calidad de los programas, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Hacia dónde estaría? Yo sé que eso sería al final y me voy a quedar con el pendiente ahora de saber en qué terminaron sus investigaciones tan atinadas que nos están presentando el día de hoy, ¿no? Ahora, por otro lado, también, a diferencia del trabajo anterior, que sí nos daban algunos elementos teóricos, aquí también esta parte me está faltando, ¿no? ¿Con qué bases lo estás sustentando? Porque únicamente nos estamos yendo con elementos que han detonado en el sistema, pero ¿contra qué teóricamente lo podríamos soportar, ¿no? Ahí a lo mejor sí lo tienes, pero por obvias razones en 10 minutos pues es muy complicado que nos puedan comentar, ¿no? Y mi último comentario entraría en el hecho de que sí, o solo sí, sugiero que puedas marcar parámetros. A lo mejor pudiera ser ese el término, ¿no? Marques un parámetro de tu primer objetivo específico al logro. Tu segundo objetivo específico fuera un segundo parámetro. Si la idea es terminar si quieres abarcar todos los elementos que tú nos estás planteando, ¿no? De lo contrario, vuelvo a reiterar,
siento que ahorita es muy fácil obtener la información, pero al rato después analizarla e interpretarla, sí creo que te pudieras pues llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, sigo diciendo, a lo mejor, como lo decía la doctora, que la doctora Leti, buscar esa forma de limitar ahorita una parte, y como se los he dicho a algunos de ustedes, a lo mejor ya tienes tu eje para el doctorado y luego para el postdoctorado. Entonces, ahí están tus tres ámbitos y creo que te darían tiempo de generar un buen resultado, un buen análisis y me queda claro que puedes ser un parteaguas. Puedes generar una innovación que tanto nos hace falta a quienes laboramos en educación superior. Esa sería mi participación y espero que sirvan los comentarios. Muchas gracias, claro que sí. Gracias, doctora. Gracias, Aldo. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Le reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta luego.